Bienvenidos queridos Jedis, como he visto que os gustó tanto el vídeo de las legiones de clones y es el más visto del canal hasta la fecha, he deducido que os interesa bastante la época de las guerras clon. No os lo reprocho porque demuestra que tenéis un muy buen gusto, así que para agradeceros por todo el apoyo que estáis dando al canal, aquí os traigo otro vídeo hablando de los clones. Efectivamente, uno de los aspectos más interesantes de las precuelas es la guerra de los clones, así que en este vídeo enumeraré todas las batallas y conflictos armados terrestres que sucedieron durante las guerras clon, en orden cronológico, porque las batallas espaciales las dejaré para un vídeo aparte si veo que apoyáis mucho este, y te apuesto lo que quieras a que haya alguna de estas batallas que no la conocías. Como habrás visto en el título, voy a dividir este vídeo en dos partes, porque hay que hacerle justicia a ciertas batallas, y no se puede hablar en profundidad de todas en un solo vídeo, así que espera la segunda parte dentro de muy poco. Pero antes de empezar, dale un like y suscríbete al canal para subirte a una cañonera con los protagonistas y así librarte de que derriben tu nave. ¡Qué bueno que no saben apuntar! Y ya que estás por ahí abajo, aprovecha para echarle un vistazo a mis redes sociales y considera seguirme en alguna de ellas. Es gratis y te garantizo que encontrarás algo interesante. Bueno, no me alargo más, que seguro que estás deseando ver explosiones, disparos y a los clones en acción, así que acompáñame a ver este vídeo. Hoy te presento todas las batallas de las guerras clon. Parte 1. Tal y como he dicho en la introducción, haré un repaso de todas las batallas en orden cronológico, así que la primera, como no podía ser de otra forma, es la batalla de Geonosis. Con ella dio inicio la guerra de los clones, y los nuevos soldados de la República no podrían haberse estrenado de mejor forma. Rescataron a los Jedi sobrevivientes de la arena en una de las mejores escenas de la película, y poco tiempo después barrieron del mapa al ejército de la Federación de Comercio, usando todo el arsenal a su disposición. Después vino la primera batalla de Christopsis. Las tropas de la República al mando de Obi-Wan y Anakin Skywalker quedaron atrapadas en ese planeta, sin posibilidad de solicitar apoyo. No solo eso, sino que uno de los clones, Sleek, les traicionó y destruyó toda su artillería pesada. Más tarde los clones tuvieron que lidiar con un campo de energía, sufriendo muchísimas bajas, pero gracias a Anakin y a su recién asignada Padawan, Ahsoka Tano, lograron desactivarlo y ganar una batalla que parecía perdida. Después vino el asalto al monasterio de Teth. A Anakin y Ahsoka se les ordenó atacar un monasterio en ese sistema, donde los separatistas mantenían secuestrado a Rota, el hijo de Jabba. Usando los caminantes como cobertura y escalando el muro, los clones se hicieron con el control del monasterio. Posteriormente tuvieron que defender la posición mientras esperaban los refuerzos del general Kenobi. A continuación vino la última defensa en Ryloth. El bloqueo separatista al hogar de los Twi'leks hizo que la República quisiera enviar suministros desde el cercano sistema de Toidaria, pero las últimas fuerzas de la República que aún quedaban en el planeta entregaron sus vidas para ganar tiempo y defender a los Twi'leks antes de que les llegaran las provisiones. El ejército comandado por el Jedi Ima-Gundy y el Capitán Kili mantuvo la posición de forma heroica y aguantaron el tiempo necesario para que los Twi'leks pudieran seguir luchando. Después vinieron varias escaramuzas en Ryloth. Los separatistas tenían subyugado el mundo de los Twi'leks, que morían de hambre. La República decidió enviar una campaña de liberación del planeta, y Obi-Wan fue el encargado de atacar con la avanzadilla. Con el Escuadrón Fantasma lograron tomar varias ciudades, donde conocimos a la pequeña Numa y descubrimos por primera vez el buen corazón de los soldados clon. Asalto a Lesu. Aunque la operación de la República era imparable, el líder separatista Wat Tambor se resistió a abandonar la capital de Ryloth, Lesu. Resuelto a capturarlo y asestar un golpe mortal a la Federación, el maestro Windu se alió con el líder guerrillero Cham Syndulla para atacar la ciudad. Gracias a un ataque relámpago superaron las defensas de la ciudad y tomaron prisionero al separatista. Este ataque fue tan emblemático que en tiempos del Imperio aún se seguía recordando bajo el nombre del Martillo de Ryloth. La defensa de Point Rain. Aunque parecía que tras la primera batalla de Geonosis se había desmantelado todas las fábricas de droides del planeta, la realidad resultó ser muy distinta. Se reactivaron varias de ellas y la República tuvo que terminar lo que empezó, pero no fue nada fácil, puesto que solamente la compañía de Obi-Wan llegó al punto de encuentro, mientras que el maestro Ki-Adi-Mundi lidiaba con los geonosianos y Anakin y Ahsoka con un muro fuertemente custodiado por droides. Finalmente los bombarderos lograron despejar el espacio aéreo y diezmar la zona tras una defensa férrea por parte de las tropas del comandante Cody. El asalto a la fábrica de droides de Geonosis. Aunque la zona estaba asegurada, la misión de destruir la fábrica acababa de empezar. La maestra Luminara Unduli y Anakin Skywalker lideraron un ataque frontal,
mientras sus respectivas padawans, Barry Sophie y Ahsoka Tano, se infiltraban para volarla en pedazos desde dentro. Los clones tuvieron que hacer frente a una amenaza inesperada, un nuevo tanque de combate separatista que bombardeó sin cesar a las fuerzas de la República. Sin embargo, las padawans tuvieron éxito, y las fábricas de droides fueron finalmente enterradas bajo toneladas de escombros. La escaramuza en Saleucami. Cuando el general Grievous secuestró al miembro del consejo Ed Koth, la maestra Adi Gallia, Obi-Wan y Anakin lanzaron un ataque relámpago para liberarlo y capturar al líder cyborg. Sin embargo, este escapó a la superficie del planeta Saleucami, donde sus droides opusieron una mínima resistencia al ejército clon, dándole el tiempo justo al general Grievous para que escapara. Aquí fue donde el capitán Rex estuvo a punto de morir de un disparo. La batalla de Malaster. El planeta de la raza alienígena de Sebulba fue atacado por la Federación, que buscaba dejar a la República sin combustible para sus naves, ya que del subsuelo del planeta se obtenía la materia prima que usaba el ejército clon para poner en marcha su maquinaria bélica. La batalla se resolvió rápidamente gracias al lanzamiento de una bomba experimental, que destruía cualquier tipo de máquina o aparato, pero no afectaba a las formas de vida. El ejército droide fue aniquilado, pero la explosión abrió un cráter que despertó a la bestia Zilo, una criatura gigantesca e invencible que le hizo pasar un mal rato al ejército clon. La escaramuza en la luna de Rishi. Esta luna albergaba un puesto de mando avanzado de la República, destinado a vigilar las cercanías del planeta Camino y prevenir cualquier ataque separatista. Sin embargo, la monotonía hizo que los clones de la estación fueran sorprendidos por un ataque relámpago separatista, que tomó el puesto de mando. Sobrevivieron pocos clones, entre ellos 5, Echo y Heavy, a los que se unieron el capitán Rex y el comandante Cody, que llegaron oportunamente en una inspección rutinaria. Gracias a las estrategias de los veteranos clon y al sacrificio de Heavy, la República fue advertida del peligro, y el posterior asalto a Camino no tomó desprevenidos a los clones. La defensa de Camino. El planeta de los mejores clonadores de la galaxia fue el blanco de una operación de ataque gigantesca por parte de los separatistas, que usaron las naves como cebo mientras desplegaban sus aquadroides para asaltar Ciudad Tipoca y el corazón del centro de clonación de Camino. La maestra Shaak-Ti, Obi-Wan y Anakin se enfrentaron a los droides, y además a Ventress y el general Grievous, que querían robar una muestra del ADN de Jango Fett. La valentía de los clones defendiendo su hogar, entre ellos el clon 99, hizo que el ejército droide tuviera que retirarse sufriendo numerosas bajas. La infiltración en la Ciudadela. Cuando el maestro Jedi Even Pill fue secuestrado y torturado en la prisión separatista de la Ciudadela, el Consejo Jedi envió un grupo comando para rescatarlo, ya que tenían en su poder información acerca de nuevas rutas hiperespaciales que, de caer en manos enemigas, provocarían un ataque al mismo Coruscant. El grupo de élite logró rescatar al Jedi, pero este fue asesinado no sin antes revelarle la información a Ahsoka Tano. La otra mitad de la misma quedó en poder del almirante Tarkin. Operación en Felucia. Los batallones de Plo Koon, Anakin Skywalker y Ahsoka Tano asaltaron un complejo separatista en las selvas del planeta Felucia. Los hombres del comandante Wolf fueron muy útiles a la hora de la acción, gracias a su dominio de los jetpacks. Fue en ese momento cuando un Trandoshano capturó a Ahsoka y la liberó en una isla donde esta especie alienígena se divertía cazando a sus prisioneros. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Aún quedan batallas muy importantes como la de Umbara, el asedio de Mandalore o la batalla de Anaxes, de las que hablaré en la parte 2. Así que deja un like para demostrar que apoyas al ejército de la República y suscríbete si crees que la Federación debería haber invertido más dinero en hacer más droidecas. Por el momento me despido, mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.